Eh, Díaz. vamos a, vamos a iniciar con el ciclo de formación. Hoy tenemos programadas dos charlas. Una es la monitoría hemodinámica en UCI y la siguiente es la de sepsis. Entonces, vamos a dar inicio, doctor Caballero. Sí. Bueno, vamos a revisar el tema de monitoreo hemodinámica. Es bien importante porque estamos en la constitución de nuevos equipos, como se han dado cuenta todos. Durante estas 3 semanas vamos a ver distintos tipos de marcas que en general casi todas dan las diferentes formas en que se toma la hemodinamia, ya sea por análisis de contorno de pulso, termodilución transpulmonar o termodilución sistémica. Algunos tienen otras variables como monitoreo del gasto cardíaco mínimamente invasivo, tomando varios datos de variables, como el que tenemos actualmente, que es el Nikon Coden. Eh, y la idea es tener un monitor que nos permita, dependiendo del paciente, definir con qué opción de monitoría vamos, vamos a hacerlo. Porque no todos los pacientes son para SWAN, no todos los pacientes son para análisis de contorno de pulso y no todos los pacientes son para termodilución transpulmonar. Esa va a ser la primera revisión, luego tendrá una segunda revisión a cargo de Héctor, que es de sepsis. Entonces, antes de, antes de entrar en la monitoría como tal, sí es bueno repasar algunos conceptos de gasto cardíaco y ciclo cardíaco y determinantes del gasto cardíaco, que es lo que estos monitores nos van a estar midiendo a lo largo de la monitoría del paciente, mientras el paciente esté monitorizado. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces es importante que tengamos un conocimiento de qué va a medir el equipo, qué nos va a medir el equipo y por qué es importante estas mediciones que nos va a hacer el equipo. Por eso vamos a inicialmente a hacer una revisión de las bases fisiológicas del ciclo cardíaco y de las características de los determinantes del gasto cardíaco y las características propias del corazón, como distensibilidad, elasticidad, elastancia, que nos van a llevar a determinar el gasto cardíaco o la monitoría cardíaca de este paciente. Porque no solamente estos dispositivos nos miden gasto cardíaco, de hecho el gasto cardíaco es una de las variables iniciales que miden estos monitores. Pero realmente estos monitores miden prácticamente todas las características que llevan a un gasto cardíaco óptimo. Tienen características de precarga, con valoraciones dinámicas y estáticas que ya vamos a definir a lo largo de la charla, cómo se definen las dos. Características de performance o rendimiento cardíaco, no solamente gasto cardíaco como tal, ni índice cardíaco, sino también, y de hecho para mí es de lo más importante en determinar cómo está esa bomba del paciente, que es el volumen sistólico y el índice de volumen sistólico. Y las características de poscarga, la poscarga que le va a hacer a la bomba cardíaca el sistema vascular arterial. Y ese acople va a ser muy importante para definir si un paciente va a ser respondedor o no a volumen. Por eso es que algunos monitores y los nuevos monitores, y ojalá tengamos la posibilidad de tener el nuevo monitor de Edwards. Actualmente tenemos la plataforma de 1000, el siguiente es el Hemisphere. Por lo menos tengamos uno de estos porque es que este nuevo monitor tiene 3 variables importantísimas que los modelos previos no la tenían, que es la elastancia arterial dinámica, que es una medida realmente que, aparte de las medidas dinámicas de precarga que vamos a ver, nos va a definir si ese paciente realmente va a responder o no al volumen. Y el otro es otro índice de contractibilidad que estaría dentro del análisis del performance cardíaco, que es el DPDT.
¿Que no se escucha, Santana? ¿Está diciendo Diana Valencia? Acá sí se escucha perfecto. Listo. Hay algunos que dicen que no se escucha. Bueno, otros dicen que sí se escucha, entonces creo que el problema es de los equipos de los que no se escucha. Revisemos eso, por favor. Pero bueno, pues sigamos. Entonces, entrando en materia de este breve preámbulo, entonces, rápidamente un contexto histórico, algo rápido. No es sino hasta prácticamente finales del siglo XIX que realmente comenzamos a tener las bases de lo que en el siglo XX ya se va a desarrollar dentro de la monitoría hemodinámica, dentro de la monitoría, dentro de la monitoría hemodinámica. Siguen diciendo que no escuchan, Santana. ¿Vos estás escuchando? Sí, doctor, se escucha bien. Entonces creo que el problema es de los equipos de los que no escuchan definitivamente. Que Diana escucha bien, Diana Marjorie, Diana Valencia es la que no escucha bien. Amparo Córdoba no escucha, Manuela Cifuentes. Bueno, Manuela ya dice que escucha. Bueno, creo que sí, el problema es de los equipos o de la conexión, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Entonces, no es sino hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que se toman los conceptos claves que posteriormente se va a ver el desarrollo en los últimos 50 años de la monitoría hemodinámica. Pues en la época antigua era muy básico el conocimiento del concepto de cómo funcionaba el corazón como una bomba acoplado a dos sistemas, un sistema de baja presión, que es el sistema pulmonar, y un sistema de altas presiones, que es el sistema, que es la parte sistémica, la parte arterial. Un hito importante aparece en el siglo XVII con William Hervey. William Hervey es considerado el padre de la fisiología moderna y él ya define como tal el corazón como bomba acoplado a dos sistemas de presión. O sea, ya se entiende el concepto de corazón como bomba. Hasta antes de William Hervey, los conocimientos eran muy rudimentarios. Es más, se pensaba que la sangre se producía en el hígado. Todo eso es lo que se denominó la medicina galénica, que definitivamente William Hervey dice, eso no es así, y es un sistema de bomba acoplado a sistemas de presión. Eso va de la mano también de otro personaje bien importante que es Andrea Vesaliu, que es el que define la anatomía moderna. Entonces, a partir de estos dos personajes es que comienza un entendimiento adecuado del sistema cardiovascular. En el siglo XIX comienza ya a definirse lo que es el efecto Doppler, que va a ser básico en muchas de las mediciones que nosotros hacemos desde el punto de vista ecocardiográfico. La ecocardiografía podemos considerarla que es una herramienta más dentro de la valoración hemodinámica del paciente. Una no excluye a la otra, se complementan. Y en el tema del concepto del consumo y aporte de oxígeno con la ley de Fick. Y posteriormente, ya la primera cateterización arterial a finales del siglo XIX, ya en el siglo XX, hacia la década del 50-60, se desarrolla lo que va a ser el gold estándar en monitoreo hemodinámica, que es el catéter de Swan-Ganz. Y actualmente cualquier dispositivo de monitoría hemodinámica se tiene que comparar con ese gold estándar, es el que más experiencia tenemos. Podemos decir en muchos aspectos que es el que, en cuanto a datos de presión como tal, y de volumen como tal y de trabajo ventricular, pues lógicamente al estar dentro de la cámara cardíaca y directamente en el sistema pulmonar, pues va a tener unas ventajas muy, muy importantes. Lo que pasa es que es demasiado invasivo, ¿no? En la década pasada se desarrollan todos estos dispositivos mínimamente invasivos de los que vamos a hablar, que es basados en el análisis de contorno de pulso, y también viene otra opción al Swan-Ganz en cuanto a medición de gasto cardíaco. El Swan-Ganz se mide por termodilución sistémica, que es una diferencia de temperaturas como vamos a ver en unos esquemas posteriormente. En estos sistemas puede ser por análisis de contorno de pulso, o sea, una línea arterial sobre el cual se grafica en el monitor una onda como tal
arterial y bajo esa onda y bajo su variabilidad en el tiempo se van a determinar varias índices y variables del gasto cardíaco, como hacer la precarga, la poscarga, el performance cardíaco bajo la onda de la curva y en relación a su variabilidad en el tiempo. Y lo otro, como opción a la termodilución sistémica, es la termodilución postpulmonar. Y en los últimos ya 10 años, el ultrasonido como una herramienta más de la monitoría hemodinámica. Entonces, bases fisiopatológicas. Entonces, inicialmente, en esta primera parte de la charla, esta va a ser como nuestra imagen guía. Esta es una imagen que relaciona las variables de volumen, presión, las variables de volumen, presión, en un bucle que nos va a determinar el ciclo cardíaco. Y aquí podemos darnos cuenta o explicar varios aspectos del ciclo cardíaco y dos puntos del corazón como bomba, ¿no? Miren que en la fase de llenado, bueno, primero que todo vamos a definir acá las fases, vamos a definir los volúmenes que se manejan y las presiones que se manejan en este bucle. Y las características cuando el corazón está en fase de llenado y cuando el corazón está en fase de contractibilidad. Entonces, en esta fase de llenado, miren que el corazón, como les dije, la variable aquí en el eje de las X es volumen, esto es volumen. Aquí la variable en el eje de las Y es presión, esto de acá es presión. Miren cómo en la fase de llenado el corazón es blando. Podemos decir que el corazón es blando, se deja llenar fácilmente. Miren que comienza a aumentar su volumen hasta llegar a un punto máximo. Y miren que estos cambios de volumen en esta fase no generan presiones tan altas. Hasta que llega el momento en el cual el corazón se ha llenado adecuadamente e inmediatamente por ley de Laplace ese volumen genera una tensión en las paredes de ese ventrículo. Y al generar esa tensión por ley de Laplace aumenta la presión sustancialmente. Aumenta tanto la presión que como ya está en su fase final de llenado, esa presión va a aumentar hasta que vence la presión sistémica. Y se produce la fase de eyección. En este momento de vencer la presión sistémica, el corazón pasa de ser blando pasa de ser un corazón contráctil, duro, con aumento de tensión, se vuelve duro para vencer lo que es la resistencia arterial y poder tener una adecuada eyección. Y posteriormente va a venir lo que es la relajación. Entonces tenemos una fase de llenado que podríamos definir como de distensibilidad. El corazón se deja llenar, y una fase en la cual el corazón tiene que vencer resistencias como tal, que va a ser el componente de elastancia, de retroceso elástico. Acuérdense que cuando uno habla de elastancia, elasticidad de un objeto, es la capacidad del objeto de deformarse y volver a su forma original. Entonces el corazón al llenarse se está deformando, está llenando sus cavidades, generan una mayor tensión en las paredes y esa mayor generación de tensión en las paredes produce esa fuerza de eyección para vencer las presiones sistémicas que son altas. ¿Listo? Y se produce como tal ya el retroceso elástico. Entonces, ahora vamos a ver cada punto por aparte. Entonces, inicialmente las fases. Como les dije, la fase de llenado, que podríamos decir que tiene tres fases, una fase rápida, una fase lenta y la última fase que corresponde al 20%, podríamos decir que está relacionado con la contracción auricular. En ese momento en el cual el corazón alcanza su volumen de fin de diástole, que es el que va a determinar esa tensión dentro de la pared, se va a producir la fase de contracción isovolumétrica, que esa tensión va a generar un aumento grande de presiones hasta que vence las presiones sistémicas y produce la fase de eyección, que tiene una fase rápida, tiene su punto máximo aquí y posteriormente un descenso.
Al tener este descenso, corazón lo sensa y nuevamente se van a cerrar aquí las válvulas sigmoideas aórtica y pulmonar. En el caso del diagrama, pues es directamente relacionado con el cierre de la válvula aórtica, en este esquema, en este bucle. Y posteriormente vuelve a haber una relajación ya isovolumétrica, sin cambios de volúmenes, pero sí cambios en la tensión dentro de la cámara. Aquí nuevamente hacia la relajación y aquí, lógicamente, una cavidad llena con volumen que genere tensión hacia aumentar la tensión, la contractibilidad hasta vencer las presiones sistémicas. Esas son las fases. Vamos a ver los volúmenes de importancia. Tenemos 3 volúmenes de importancia que estos dispositivos nos los van a medir y los requieren de medir para hacer sus análisis en muchos de los datos que nos van a dar, que es el volumen de fin de diástole, el volumen sistólico. Y aquí vuelvo y les digo, el mejor parámetro de rendimiento, performance cardíaco como tal es el volumen sistólico, porque el volumen sistólico es el volumen de eyección, el volumen que va a haber en cada latido, ¿listo? Y eso es más o menos está entre 60 y 80 ml, entre 60 y 80 ml, es lo ideal. Y los dispositivos, todo dispositivo hemodinámico nos debe dar ese dato. Nos debe dar ese dato porque es la variable de mayor importancia. De mayor importancia porque es lo que te produce en cada latido, en cada latido el corazón y es lo que va a llevar a la perfusión de los tejidos. ¿Listo? Porque usted puede tener gastos cardíacos elevados, pero a expensas de frecuencia cardíaca. Y eso no quiere decir que su corazón esté óptimo. Ahí cuando hablamos de los patrones o de los fenotipos de los estados de choque. Ahí estaríamos hablando de un fenotipo hiperdinámico. Gastos cardíacos altos, pero expensas de frecuencias cardíacas con volúmenes sistólicos bajos. Por eso es que el gasto cardíaco a veces no es tan exacto en definir realmente cómo está ese performance cardíaco. ¿Listo? El volumen de fin de diástole que nos va a definir la precarga como tal. La precarga como tal. Y ahí podemos tener la primera definición específica. Como yo le digo a los fellows y a los residentes que rotan conmigo, usted sepa definir las cosas. Entonces, ¿qué es precarga? Entonces, vamos a definir qué es precarga. A partir de aquí, precarga va a ser el máximo grado de contracción de tensión en la fibra miocárdica al finalizar la diástole y va a estar determinado por el volumen de fin de diástole. Por eso, como les decía, ese volumen que genera esa tensión por la plaza para vencer esas presiones. Entonces, precarga es el máximo grado de tensión de la fibra miocárdica al finalizar la diástole y está determinado por el volumen de fin de diástole. Y vamos a tener el otro concepto que es poscarga. Entonces, ya poscarga será la tensión generada al finalizar la sístole, pero la va a determinar la resistencia que tiene que vencer el corazón. O sea, va a estar determinada por la resistencia vascular sistémica. Entonces, poscarga es el máximo grado de tensión. Estas definiciones tienen que hacerse en relación al concepto de tensión, por lo que yo les he dicho, porque son volúmenes dentro de una cámara que genera una tensión en la pared. ¿Listo? Y posteriormente, pues el volumen es que nos queda. La mayoría, la mayoría de situaciones, el corazón nunca va a eyectar todo su volumen, siempre queda algo de volumen, al finalizar la sístole dentro de la cámara cardíaca. Vamos al tema de las presiones ahora, que ya también lo hemos hablado. Entonces, el volumen de fin de diástole nos va a generar una presión de fin de diástole inicialmente al llenar todo y cuando aumenta, como hemos hablado, la tensión dentro de la cámara cardíaca y dentro de las paredes, pues vamos a generar la presión diastólica que va a vencer al componente sistémico. Y en el momento de eyección, pues vamos a tener la presión de sístole en el punto máximo de velocidad a realizar la contracción. Luego viene el descenso del 20 al 25% para producir el cierre como tal y volver a repetirse el ciclo como ya lo habíamos hablado. Entonces, aquí en este primer punto, resumiendo este primer punto que es bien importante dentro del ciclo cardíaco, entonces definimos
las fases, las fases de llenado ventricular con sus tres subfases como tal, el volumen de fin de diástole que nos va a generar esa tensión dentro de la cámara cardíaca para vencer las presiones en el circuito sistémico por ley de Laplace, y la fase de eyección que nos va a, que va a ser determinante de vencer la poscarga que le está generando el sistema arterial al ventrículo como tal. En este caso del gráfico del ventrículo izquierdo. El corazón derecho se comporta muy similar como vamos a ver en una gráfica comparativa de los bucles. ¿Listo? Y los conceptos como tal que les dije, ¿no? El concepto de cuando el corazón se está llenando, el corazón es blando, se deja llenar, o sea, se deja distender. Aquí podemos hablar de distensibilidad. Y cuando se contrae, que está venciendo las resistencias vasculares sistémicas, tiene que vencer la elastancia vascular sistémica, o sea, el concepto de elastancia. El corazón se hace duro y aquí en el de distensibilidad o llenado el corazón se hace blando. Y los conceptos de precarga. Precarga, máximo grado de tensión de la fibra miocárdica al finalizar la diástole, y poscarga, máximo grado de tensión de la fibra miocárdica al finalizar la sístole. Lógicamente, esto genera un trabajo ventricular. Un trabajo ventricular. Este es nuestro mismo bucle, relacionando volumen, presión, el mismo bucle que hemos tenido en los ejemplos dinámicos que vimos inicialmente. Y dentro del área del bucle, pues vamos a tener un trabajo ventricular, un consumo de energía que lógicamente va a ser mucho mayor en las fases de llenado y cuando genera tensión en la parte de llenado del ventrículo izquierdo. Aquí está claramente definido las dos fases, la fase de llenado de distensibilidad y la fase de elastancia. Aquí algo de comparativos de precarga, como ya los habíamos dicho, de precarga, del volumen de fin de diástole. Aquí en este punto tenemos el volumen sistólico al finalizar la contracción isovolumétrica donde el corazón se deja llenar. Este volumen sistólico genera un volumen estresado al finalizar la sístole. Esto es muy importante tenerlo en cuenta en situaciones de choque cuando vamos a hacer una secuencia de intubación rápida para intubar a un paciente que está muy choqueado. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque si este volumen sistólico está muy desviado a la izquierda, no vas a tener nada de volumen estresado, o sea, volumen que genere tensión en la pared del ventrículo y que vaya a generar tensión dentro del sistema arterial. Entonces, si está muy depletado, esto va a estar totalmente desviado a la izquierda y no se va a generar nada de volumen estresado dentro de las paredes del corazón, y el paciente con una dosis hasta muy baja de hipnótico lo vas a llevar a paro en una inducción. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Aquí en el punto que ya hemos dicho, de llenado como tal, de volumen de fin de diástole, que nos va a determinar la tensión como tal, pero usted puede tener distintos puntos dependiendo de su paciente. El punto óptimo de compliance, de llenado como tal, sería este rojo, pero usted puede tener situaciones en las cuales usted esté poniendo más volumen como tal, porque de pronto el paciente lo nota con presiones, a pesar de tener un volumen sistólico adecuado, presiones bajas, le pone volumen, entonces la curva se le va a desviar hacia la derecha porque le está siguiendo más volumen que genere mayor tensión. O en situaciones de choque como tal, está con déficit de volumen, está con fuga capilar, tiene un choque distributivo, tiene un choque hipovolémico que no esté generando volúmenes de estrés, volúmenes adecuados de fin de diástole, y la curva se le va a desviar hacia la izquierda en el gráfico de presión volumen. Aquí nuevamente nuestros dos puntos como tal, el punto de llenado y el punto de contractibilidad, nuestro bucle que juega entre estos dos puntos. De una manera más dinámica, lo que yo les he dicho, cómo pasa de ser blando a ser duro, dependiendo si está en la fase de llenado diastólico o en la fase de eyección sistólica o de la estancia, e inversamente lo que sucede en diástole. ¿Listo? La elastancia aquí, como tal, como medida dentro del tiempo, es una medida que está directamente relacionada con una medida de presión y volumen. Por eso la unidad de medida de la elastancia es mililitros milímetros de mercurio sobre mililitros como tal en el tiempo. Y aquí lo mismo, pero pues algo ya podríamos decir que muy dinámico, mostrando esas variaciones constantes dentro del todo
el ciclo cardíaco, pasando de un corazón blando de distensibilidad cuando se llena a un corazón duro en elastancia. Y lo que yo les quería mostrar acá, ya para de pronto ya estamos prontos a terminar esta primera fase, para que ahora sí vamos a analizar los dispositivos como tal, ¿no? Y entonces, aquí tenemos, perdón, quito esto por acá. Bueno, aquí tenemos el corazón derecho. Miren que el bucle del corazón, el bucle que hemos estado observando durante todo el tiempo es el bucle del corazón derecho, del corazón izquierdo, perdón, que es en este lado. Un momentico, voy a dejar de compartir un poquitico pantalla porque no me está dejando quitar esto para para poner a andar la, la diapositiva. Yo la vuelvo a colocar. Listo. Ya la volveré a colocar para que vamos a la parte dinámica de esa diapositiva. Listo. Entonces, aquí tenemos nuestro bucle del lado izquierdo, que es el corazón izquierdo, con sus características durante todo el ciclo cardíaco. Y aquí tenemos el corazón derecho. Mire que el corazón derecho tiene las mismas características de bucle, pero lógicamente como es un sistema de bajas presiones, la tensión en él generada dentro de la pared no va a ser tan grande, no va a generar esas presiones tan grandes que se están viendo el corazón izquierdo para vencer en este caso el circuito pulmonar, que es un circuito de bajas presiones. Y aquí al lado derecho está esa relación. Aquí tenemos dos curvas, una curva que relaciona volumen, tiempo y una curva que relaciona presión, tiempo. Miren cómo la curva de volumen, tiempo son muy similares en el corazón derecho y en el corazón izquierdo. Un poco aumentado en el corazón izquierdo. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros tenemos lo que se denomina el chón anatómico. Y el chón anatómico es el componente de volumen que no llega al corazón derecho, que está por las venas de Tevesio y las venas bronquiales. Pero donde sí hay una gran diferencia es en el tema de las presiones. Mire cómo el corazón derecho no maneja presiones tan elevadas. Son un sexto de las presiones del corazón izquierdo. Por eso es que el corazón derecho no tolera muy bien los cambios bruscos de presión, como estados de tromboembolismo pulmonar, que lo llevan, que lo llevan rápidamente a, a disfunción, ¿no? Que lo lleva rápidamente a disfunción ventricular izquierda. Bueno, entonces, en esta gráfica que ya hemos analizado los conceptos claros, que el determinante del volumen sistólico, que dijimos que era el mejor determinante de rendimiento cardíaco, esto nos va a estar determinado por una precarga adecuada, o sea, un volumen de fin de diástole generado adecuadamente, un acople entre la elastancia ventricular y la elastancia arterial adecuada para generar una poscarga adecuada, la capacidad de contracción y un importe importante que es la parte lucitrópica de capacidad de relajación como tal. A estas características de gasto cardíaco también lógicamente tiene que ir de la mano esa uniformidad eléctrica, ¿no? Entonces ahí tendríamos los conceptos de vasmotropismo, hidrosmotropismo, excitabilidad y conductibilidad adecuada, porque las arritmias cardíacas también nos puede llevar a alteraciones del volumen sistólico como tal. Otro concepto importante, el tema de la ley de Starling, que es una de las mediciones que todos los monitoreos hemodinámicos nos tienen que dar, ¿no? En un paciente en estado de choque tenemos que definir si ese paciente realmente nos va a responder o no nos va a responder a volumen. De hecho, él nos tiene que mostrar las variables de precarga que está generando ese paciente, las variables de llenado.
Si el manejo con volumen nos va a optimizar el volumen sistólico de ese paciente, optimizándonos el gasto cardíaco. Y entonces por eso tenemos esta gráfica clásica de la ley de Starling, de la ley de Fran-Starling, sí, porque una cosa es la ley de Starling, que eso relaciona las presiones oncóticas y hidrostáticas, y esta es la ley de Starling de llenado. Miren cómo a medida que aumento el volumen de fin de diástole, optimizo el volumen sistólico. Optimizo el volumen sistólico hasta un punto, hasta un punto. Porque acuérdense que el anclaje entre los puentes de actina o miosina tiene un punto máximo de elongación al usted ponerle más volumen, más volumen a ese paciente. O sea, en diástole no lo va a llevar eternamente a ponerle volumen y optimizar el volumen sistólico, porque los anclajes entre las actinas van a tener una longitud máxima, que según Katz en su fisiología nos lo describe que son alrededor de 2.4 micras. Cuando usted llega a ese punto de máxima elongación, ya ese individuo no le va a responder a volumen. Eso en cuanto a llenado, ¿no? Porque el otro punto es ese acople entre la elastancia ventricular y la elastancia arterial durante el ciclo cardíaco, que va a estar determinada por un concepto que lo vamos a ver más ampliamente en la segunda parte de la charla, que es el fenómeno de Wien-Kissel. ¿Listo? Que es lo que nos permite una perfusión continua dentro del todo el ciclo cardíaco de nuestros pacientes, hasta las partes más distales del cuerpo. Porque si eso no pasara, nosotros seríamos nuestro sistema cardiovascular sería un sistema que perfundiría solo en fase sistólica cuando se eyecta, pero en fase diastólica tiene que haber algo que lo siga impulsando el volumen intravascular para perfundir los tejidos. Tiene que haber algo que lo siga. Entonces, ahí es donde actúa la elastancia arterial, que va a actuar como una bomba de perfusión en diástole. Y por eso la perfusión sigue continua durante todo el ciclo cardíaco. Entonces, volviendo otra vez al tema de precarga, miren cómo a medida que vamos entonces aumentando el volumen de fin de diástole, optimizamos el volumen sistólico. Entonces, si eso sucede, vamos a estar en lo que denominamos una zona dependiente de precarga. O sea, el individuo va a responder a volumen. Pero eso va a tener su punto óptimo hasta que ya viene la fase de la meseta en esa relación de salud. Y por más volumen que usted le ponga a ese paciente, ya no vas a optimizar el volumen sistólico, ya no lo vas a optimizar. Entonces vamos a estar en una zona independiente de precarga. Por eso, tan malo como lo dice el doctor Paul Marie o el doctor Rivers, es dejar un paciente depletado de volumen porque no nos va a generar volumen estresado como lo vimos, hasta tan malo es sobrecargarlo de volumen, y eso está confirmado. Son pacientes que si están en ventilación mecánica, esa sobrecarga de volumen nos va a llevar a estancias mayores en ventilación mecánica. Esas estancias mayores van de la mano a posibles infecciones intrahospitalarias con mayor frecuencia, y entonces debemos evitar la sobrecarga de volumen. Y los monitores nos evitan eso, pero tienen que tener ojo con eso. Los monitores es para analizarlos constantemente, no son de adorno. En cada turno de la unidad, y eso ya dentro del manejo de nuestra unidad, de la unidad del San José, debe haber una nota de análisis en cada turno de mañana, tarde y noche, o sea, por lo menos 3, mínimo 2 notas de análisis de estos monitores. De análisis de estos monitores y cómo estamos interviniendo esos datos que nos está dando el monitor en beneficio de optimización de la hemodinámica del paciente. Y eso es muy importante para el tema de justificar la monitoría hemodinámica. Porque no faltará el auditor juicioso que, mire, bueno, estos pacientes se le pusieron estos monitores, pero ustedes aquí no escriben nada sobre el monitor. ¿Cómo sabemos si están haciendo cambios o manejos en relación a lo que se está dando? ¿Para qué lo ponen? ¿Para que se le vea bonito? ¿Hay un televisor bien bonito? No, entonces hay que hacer esas notas, muchachos. Por eso dentro del esquema que le mostramos con el doctor Santana, hay un apartado específico para poner las variables dinámicas y hemodinámicas de estos pacientes. ¿Listo? Igualmente, para enfermería, la misma recomendación, ¿no? Ser juiciosos en sus notas
y ser juiciosos en los datos que nos está dando el paciente. Acuérdense que lo que yo siempre les he dicho, enfermería, terapia física y terapia respiratoria son claves en esta monitoría continua, porque son los que más están cerca a los pacientes. Y el ustedes estar con un conocimiento adecuado a todos los niveles, médico asistencial, auxiliar de enfermería, enfermera jefe, terapia respiratoria, y que nos digan las variables que están cambiando en el monitor, puede hacerse que la terapéutica de manejo sea más óptima y más rápida. Por eso es que aquí con Santana pues citamos a todos los grupos y estamos explicando punto por punto para que vean y entiendan las variables que nos van a dar este monitor. De pronto la charla puede ser un poco extensa por este mismo, por esto mismo, pero la idea es que entiendan de a dónde salen esos datos que nos van a dar estos monitores. Y si es el caso, la volveremos a repetir las veces que sea para que todo el grupo de San José tenga muy claro en su cabeza el tema de la monitoría hemodinámica. Aquí una relación muy interesante, por ejemplo, ya relacionando nuestro bucle con que empezamos la charla, relación de volumen, presión y la ley de Starling. Miren cómo es claramente, aquí tenemos, por ejemplo, un individuo óptimo, muy probablemente tuvo un trauma múltiple, comienza a sangrar y miren cómo el volumen de fin de diástole se le va cayendo y si usted no lo optimiza, miren cómo el gasto cardíaco se le cae totalmente, desviándolo totalmente a la derecha, lo cual no va a generar un volumen estresado dentro de la cavidad. Vuelvo y le digo, ¿qué es el volumen estresado? Es el volumen que genera tensión al llenarse y genera tensión de la pared ventricular. Y esa tensión de la pared ventricular va a generar esa fuerza de contracción en sístole como tal del ventrículo. ¿Listo? Aquí gráficamente lo que hemos estado hablando, o no gráficamente, ya mostrándole la fórmula como tal, miren que hay una relación directa de la tensión de la pared generada en el volumen con la presión. ¿Listo? Tensión en la pared generada con la presión. ¿Listo? Hay situaciones en que esa tensión puede estar muy aumentada en situaciones de estenosis aórtica, por eso ese ventrículo comienza a hipertrofiarse porque tiene que vencer esa tensión aún mayor generada. ¿Listo? Denme 2 segunditos. Bueno, entonces aquí paso por paso, ¿qué genera ya a nivel más específico de una fibra cardíaca? ¿Qué va generando ese aumento de tensión? Usted tiene su volumen de fin de diástole, está en la fase de llenado, lo que dijimos, la fase de distensibilidad. Llega al punto máximo de volumen de fin de diástole. Entonces ahí ya tenemos volumen de fin de diástole, punto máximo, y tiene que vencer la poscarga. Mire la tensión que ha generado ese volumen dentro de su fibra miocárdica. Entonces ya cuando tenemos toda lo que tiene que vencer esa fibra miocárdica, el trabajo que tiene que vencer, se produce la contracción como tal. ¿Listo? Aquí estas son las famosas curvas de Starling, donde podemos relacionar el tema de volumen de llenado y el tema de corazón como bomba, ¿no? Son bien interesantes porque en esta primera, por ejemplo, bueno, primero que todo definamos las variables que vamos a tener en estas figuras. Esto es bien interesante también que lo tengan en cuenta porque muchos dispositivos grafican hacen monitoreo gráfico en relación a este tipo de relaciones, ¿no? De variables. Entonces tenemos el retorno venoso del lado izquierdo, las presiones en la aurícula derecha, en el eje de las X, y el gasto cardíaco contralateral al retorno venoso. Entonces, ante gastos cardíacos fijos, la variable de precarga, cómo va a ver afectada, cómo va a impactar en ese gasto cardíaco. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos
un gasto cardíaco óptimo generando una PVC alrededor de 7, 8. Usted le pone volumen y lógicamente al ponerle volumen en esa cavidad de la aurícula derecha, pues nos va a incrementar el gasto cardíaco, porque acuérdense que la presión atrial en la aurícula derecha, que nosotros la medimos como la presión venosa central, pues es una presión, es del volumen que nos está generando en esa cámara del corazón, en específico la derecha, que es una medida de precarga que denominamos estática. Y ahí viene otro concepto, otra nueva definición y otro nuevo concepto. Las variables de llenado, las variables de precarga. Uno tiene variables estáticas y uno tiene variables dinámicas. Y ustedes que han estado, que ya llevamos varios tiempo trabajando conmigo, muchos de ustedes siempre nos oyen hablar de esto, ¿no? Oyen a mí hablar de esto. Entonces, variables estáticas son variables de volumen que genera una presión en una cavidad. Durante mucho tiempo fueron considerados el core estándar para definir si un paciente requiere un nuevo volumen. ¿Cuál es el problema de esas mediciones? Es que usted puede estar intravascularmente depletado de volumen y tener presiones dentro de la cavidad altas. ¿Por qué? O porque tiene hipertrofia de cavidades, o porque su performance de contractibilidad cardíaca no es el adecuado y se queda como estático el volumen, sobre todo en individuos con un mal performance cardíaco, o sea, una mala función ventricular, o sea, individuos en falla cardíaca que le pueden estar dando PVCs altas, o porque tienen resistencias vasculares pulmonares elevadas que van a generar, lógicamente, aumento de las presiones de las cámaras derechas. ¿Listo? Entonces, si usted, volviendo al tema de la gráfica como tal, si usted le pone un bolo, lógicamente su presión en la aurícula derecha va a aumentar porque va a tener un mayor volumen, generando una mayor tensión y generando una presión mayor. Y eso se va a ver reflejado en un aumento del gasto cardíaco. Ahora, si tiene un problema de hipovolemia, como ven acá, o sea, el retorno venoso se va a ver impactado, entonces, lógicamente, la PVC en la aurícula derecha va a disminuir y su gasto cardíaco va a estar disminuido. Ahora vámonos al otro lado. Estamos frente a un llenado sin cambios. El problema es de contracción como tal, de contractibilidad como tal. Lógicamente, si usted tiene un gasto cardíaco aquí normal y usted incrementa la contractibilidad, lógicamente la fuerza propulsora de flujo va a aumentar como tal el retorno venoso, incrementado por la contractibilidad como tal. Contrario sucede si usted tiene una disminución en la contractibilidad como tal, va a disminuir el retorno venoso y mire cómo la PVC también se le va a aumentar. ¿Por qué? Por éstasis como tal, como tal. No se ha ido el audio, sino que estaba esperando que me respondiera Santana. Es que creo que se salió. O de pronto está ocupado, porque él puede hablar. Bueno, Hola, acá estoy. ¿se está oyendo bien? Sí, profe. Entonces el problema es de conexión de las personas o de pronto la velocidad del internet. Bueno, seguimos. Entonces estamos en los dos conceptos, ¿no? El concepto de contractibilidad y el concepto de retorno venoso. Ahora, unámoslos a los dos. Entonces, aquí podemos entonces definir cuál es el problema de nuestro estado de choque. El problema es por bajo gasto cardíaco, o sea, nuestro problema de bajo gasto cardíaco es por problemas de llenado como tal o por problemas en la contractibilidad como tal. Problemas en la contractibilidad como tal, pues nos va a llevar a altas presiones auriculares. ¿Por qué? Porque no hay velocidad de flujo, o sea, se queda estático, se queda ahí como remanente, no va a haber un flujo fluido. Entonces esa aurícula derecha se va a llenar de volumen y va a generar altas presiones atriales. Contrario sucede si el problema es de llenado como tal. Al tener precargas bajas, pues lógicamente no va a haber mucho volumen en la unión cabo-atrial y la aurícula derecha y eso no va a generar presiones elevadas. ¿Listo?
Entonces usted puede definir si su estado de choque es por contractibilidad o su estado de choque es por hipovolemia. Y lo mismo en situaciones supranormales, ¿no? Lo que antes, en la década de los 90, Schumacher lo decía, ¿no? Llevar a gastos cardíacos altos y a volúmenes de llenado altos. Lo que llevaba a tener estos pacientes demasiado hinchados, pero eso con el paso del tiempo vimos que eso antes era deleterio para los pacientes, individuos con balances positivos por encima de 5.000, 6.000, muchas veces hasta 10.000 mililitros, imagínense. Bueno, vamos a hacer ya para terminar esta parte fisiológica y entrar a las mediciones de los diferentes monitores, correlaciones en cuanto a alteración de todas las características de gasto cardíaco que hemos visto. Algo muy dinámico como tal, que me gustan mucho estos ejercicios que hace el simulador de Herbie, que hasta en otra oportunidad podríamos hacer ejercicios con esto porque son bien interesantes porque le queda a uno muy claro todos estos conceptos. Entonces, en relación a la precarga, que ya habíamos dicho que es el máximo grado de tensión de la fibra miocárdica al finalizar la diástole, entonces aquí vamos a tener 3 puntos, 2 gráficos, el de acá nuestro bucle clásico de ciclo cardíaco, donde vamos a interrelacionar volumen con presión. En el gráfico de abajo, una onda de pulsación, de pulsatividad de línea arterial. Y aquí con esta onda nos podemos dar cuenta de que solo tener una línea arterial a un paciente, nos damos cuenta de solo con la línea arterial, sin necesidad de tener monitor, nos da muchísima información de cómo está nuestro gasto cardíaco y nuestra hemodinámica de nuestro paciente. Y aquí una serie de variables hemodinámicas, dependiendo de la alteración que tengamos. Entonces, en este caso inicial, tenemos un individuo óptimo en verde, comienza a caer la precarga, o sea, el volumen de fin de diástole comienza a caer. ¿Y qué va a llevar eso? A disminuir como tal el gasto cardíaco. Mire el volumen sistólico aquí, cómo es de óptimo en esta figura verde, y mire cómo se cae, se desvía hacia la derecha, generando menos volumen estresado, se cae totalmente hacia, hacia la izquierda, perdón, generando menos volumen estresado. Y miren cómo las presiones de perfusión, que al principio son óptimas, miren, tenemos 120-80 en verde, van cayendo paulatinamente, si no optimizamos a estos pacientes. Y aquí, ¿qué tenemos? Lógicamente, el gasto cardíaco se nos va a caer de 6 litros minuto a 4.3. Las presiones de llenado estáticas, como estamos disminuyendo la precarga, lógicamente vamos a tener menos volumen en las cavidades y nos van a caer de 7 a 3. Miren esto que de pronto puede interpretarse erróneamente. Al tener menos volumen en las cavidades, pues ese corazón va a requerir menos consumo de energía y menos generación de energía como tal, porque no tiene tanto volumen que generar. Entonces el consumo de energía con menos volumen se va a caer, pasa de 25 a 17 mililitros minuto. Y el consumo de energía en estas situaciones, hablando como tal del corazón, va a disminuir. Eso no quiere decir que se esté optimizando pero lógicamente no, porque en los demás órganos, como el corazón es la bomba, pues no va a llegar el oxígeno adecuado. O sea, vamos a comenzar a tener disfunción renal, alteraciones cognitivas, disfunciones hepáticas, problemas en las perfusiones distales. ¿Qué pasa en situaciones de poscarga elevadas? Por ejemplo, en esa estenosis aórtica. El corazón se tiene que hacer demasiado duro, se va a llenar con muy poco. El volumen de fin de diástole va a disminuir, pero la curva se va a desviar hacia la derecha, porque es que se tiene que hacer tan duro para vencer la resistencia vascular sistémica que nos va a definir esa elastancia como tal del corazón en el momento de la contractibilidad. Aquí va a ser todo lo contrario. Podemos optimizar, se va a optimizar porque vamos a generar más fuerza de contracción, se va a optimizar, no optimizar, se va, de hecho no se optimiza, perdón, se va a disminuir el gasto cardíaco a pesar de que su fuerza de contractibilidad esté mayor, pero sí va a generar un consumo de oxígeno mucho mayor porque genera demasiada tensión en la fibra miocárdica si el volumen esté disminuido y lógicamente va a ser un gasto energético mucho mayor. Lógicamente, con el paso del tiempo, si esos problemas de estenosis valvulares no se corrigen, pues el corazón colapsa y entra en fallo. En tema de estenosis aórticas y mitral pueden pasar varios tiempos, ¿no? Puede pasar varios tiempos porque es aumentos paulatinos y los orificios pues se van estenosando paulatinamente.
Entonces va haciendo mecanismos compensatorios, pero en últimas el corazón termina colapsando. Y miren cómo sucede lo contrario, como está generando más tensión y más fuerza de contracción, pues las presiones van a aumentar sustancialmente, ¿no? Iniciamos nuevamente en nuestro individuo normal 120-80 y miren cómo paulatinamente estas presiones se van aumentando con el paso del tiempo. ¿Listo? Ahora cuando ponemos un inotrópico en un paciente, ¿qué pasa cuando ponemos un inotrópico? Nuevamente, la curva verde en nuestro individuo normal. Miren que cuando ponemos un inotrópico, la fuerza de contracción como tal se va a aumentar la tensión como tal y genera mayor fuerza de contracción. La pendiente de la estancia se hace mayor y, lógicamente, el gasto cardíaco se aumenta. Lógicamente, al haber más fuerza de contracción, más tensión, pero ya no por volumen, sino por contractibilidad como tal, como optimización de los puentes de actina y miocina. Acuérdense que los inotrópicos, la mayoría de los que utilizamos actualmente en el hospital son de componente beta-adrenérgico. Beta-adrenérgico, utilizamos dobuta y milrinone, activan directamente sobre las proteínas G estimuladoras, estimulando un segundo mensajero que es ADP cíclico para optimizar la entrada de calcio. O cuando a veces ponemos levosimendan, que levosimendan actúa ya más en la sensibilización del calcio intracelular, los otros a nivel extracelular. Y lógicamente, vamos a tener una optimización del gasto cardíaco al aumentar la fuerza de contracción, un mayor consumo de oxígeno y una mayor cantidad de generación de energía. Y la otra es alteraciones en la relajación. Entonces hemos visto alteraciones en el volumen como tal, o sea, en la precarga, alteraciones en la poscarga por aumento de las mismas. ¿Qué pasa cuando optimizamos con un inotrópico? Y ahora, ¿qué pasa cuando hay problemas de relajación? O sea, el volumen generado para aumentar la tensión se va disminuyendo, muy probablemente por hipertrofia, en individuos que tienen hipertrofia ventricular. Su capacidad de llenado se ve reducida, pasa de aquí a acá, generando una disminución en el volumen sistólico, como lo pueden ver. Como lo pueden ver, generando menos volumen, lo cual lleva a disminución del gasto cardíaco, como lo pueden ver, pasamos de 6 a 5, menos consumo de oxígeno porque tienen menos volumen como tal en la cavidad cardíaca y menos generación de energía. Pero el problema va a ser en que usted no va a generar, va a llegar a colapso o lleva a disfunción diastólica. En las fases iniciales, como podemos ver, puede ser disfunción diastólica, o sea, disfunción de llenado, con fracción de, con función sistólica preservada, pero con el paso del tiempo la función sistólica se va a ver también alterada. O sea, disfunción diastólica con disfunción sistólica, con disfunción sistólica asociada. Y aquí, pues, un esquema que nos muestran cómo, y el volumen sistólico o volumen latido de nuestro centro como tal, como con una adecuada contractibilidad, lo cual lleva a un adecuado acortamiento de las fibras miocárdicas, optimizamos el gasto cardíaco, llevando a adecuadas presiones de perfusión. Lógicamente, todo esto de una uniformidad eléctrica. No pueden haber arritmias ni nada de esto porque puede alterar como tal la contractibilidad, de la mano de una adecuada precarga y una poscarga y un poscargado. Todo esto ¿por qué? Y otro punto que nos van a medir todos estos dispositivos, la relación entre aporte y consumo de oxígeno. Y yo diría que entre el 70 y el 80% de los pacientes, o en general todos nuestros pacientes, lo que pasa es que a veces tenemos pacientes simplemente que están por monitoría, ¿no? Pero hablando específicamente de nuestros pacientes críticos y en estados de choque, siempre lo que tenemos que llevar es optimizar este aporte de oxígeno, este delivery de oxígeno, el DO2, en los cuales sus determinantes van a ser el corazón como bomba como tal, o sea, el gasto cardíaco, y el oxígeno acoplado a la hemoglobina. Optimizar ese oxígeno acoplado a la hemoglobina para tener un aporte de oxígeno óptimo. ¿Listo? Y que el consumo no se nos vaya a volver dependiente del aporte, llevándonos en ese punto crítico de esa gráfica que muchos de ustedes ya me han visto explicársela, de la relación de DO2, porque cuando llegan en ese punto, no hemos podido optimizar nuestros pacientes, entonces los pacientes se nos van a tener estancias prolongadas en UCI, llevando a mayor posibilidades de infección y a fallo como tal. Lógicamente hay relaciones externas que nos pueden alterar el trabajo cardíaco. Por ejemplo,
la presión transpulmonar positiva como tal, dependiendo de la contractibilidad de nuestros pacientes, puede verse alterado como tal. Ustedes hay que tener en cuenta, y eso es muy importante para muchos dispositivos de estos que vamos a tener, muchos de estos dispositivos son óptimos en los pacientes ventilados, aunque cada vez más desarrollan pacientes en ventilación espontánea, sobre todo para el tema de las variables de medición de precarga, ¿no? Las variables de medición de precarga dinámicas, ya hemos visto las estáticas, que son los volúmenes en una cavidad que generan presión. Las variables dinámicas, que es el primer punto que vamos a ver dentro del monitoreo, es esa variabilidad de la onda arterial en el tiempo. ¿Listo? Por eso se llama dinámica, porque es el análisis de mecánico de esa variabilidad de la onda de perfusión, que la podemos ver reflejada en una onda de línea arterial, que dependiendo del dispositivo, pues va a definirse como variabilidad de volumen sistólico o como variabilidad de presión de pulso o como delta PP, pero todo con base en el análisis de esa variabilidad de la onda de pulso como. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando usted pone un individuo en ventilación mecánica, le tumba el retorno venoso de un 10, entre un 10 a un 20% en ese rango. Por eso es que los rangos de definir un individuo respondedor a volumen están en esos rangos. Por ejemplo, BBS, nos dice Edwards que la BBS debe estar por debajo de 13, pico entre 15 y 18, delta PP entre 15 y 18, porque usted le tumba la precarga a ese individuo en un promedio de un 15%, o sea, todo individuo normal. O sea, ustedes, a mí, me ponen en ventilación mecánica, me tumba la precarga en un 15%. Pero individuos que están en estado de choque, pues esa alteración de esa precarga va a ser aún mayor. Entonces ya no va a ser del 15%, va a ser del 20, del 25%. Y son individuos que hay que definir si se requieren y están en esa curva de Starling que yo les mostré, que van a ser individuos que van a requerir manejo con volumen. Son respondedores a volumen. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un individuo con contractibilidad conservada, lo pusimos en presión de ventilación positiva. Lógicamente, al ponerlo en ventilación pulsiva, le quita trabajo ventricular, le disminuye la precarga, o sea, su elastancia disminuye, le quita trabajo y se desplaza hacia la derecha. Pasa de aquí a acá. El volumen sistólico se mantiene adecuado y le quita trabajo. Aparte de eso, que le quita consumo de oxígeno, ¿no? Sobre todo a la caja torácica. Por eso los ponemos en ventilación mecánica, porque son individuos que tienen un desbalance entre aporte de oxígeno importante y necesitamos quitarle consumo de oxígeno a estos pacientes. Entonces, al asumir el ventilador, pues ahí ganamos. Y en contractibilidad deprimida, pues es donde va a tener una mayor, digamos, impacto. Miren cómo el volumen sistólico pasa de aquí a ser un mayor, le quita trabajo como tal en la parte de contractibilidad. Por eso muchos de estos individuos, una vez los extubemos, preferiblemente pongámoslos en unos ciclos de no invasiva con cánulas de alto flujo, porque le quitamos el tubo y lo pasamos súbitamente de una ayuda que le estaba haciendo el ventilador a no tener nada. Lo ponemos en una prueba de esfuerzo. Esta es lo que yo les digo del análisis de contorno de pulso. Esto es una línea de arterial, como tal, cualquiera que lo tenemos. Acuérdense que tiene tres componentes, un componente sistólico, un componente diastólico, la onda dícrota, que es la que nos va a determinar la fase de llenado como tal. Y miren esta variabilidad tan grande en la onda. Con yo solo ver esto, con solo ver esta variabilidad, sé que este individuo requiere volumen. ¿Listo? La de onda de abajo, como todos saben, es una onda de presión tiempo en un modo controlado por volumen. Entonces, mire cómo se acentúa más en lo que es la fase expiratoria. Esta es la fase inspiratoria, aquí está la meseta, y esta es la fase expiratoria. ¿Por qué? Se ve más acentuado en la parte expiratoria porque el tránsito transpulmonar es en fase inspiratoria, pero los cambios en la variabilidad de la línea arterial se ven en fase expiratoria. Y aquí es donde va a ser la medición de la variabilidad de la onda de pulso, ya sea por variabilidad de volumen sistólico o por variabilidad de presión de pulso. Y ahí es donde usted va a definir los picos máximos y mínimos, define los deltas, como acá, lo mismo acá, miren, las mismas curvas de presión tiempo y volumen tiempo. Nuestra onda de línea arterial, gran variabilidad, es un individuo que requiere
que requiere volumen. Valores hemodinámicos, todos estos valores hemodinámicos nos deben dar estos monitores. Vuelvo y les digo, estos monitores dan variables de precarga, las dan todas, los nuevos, todos las dan, variables de precarga estáticas, PVC, si tiene un Swan-Ganz le va a dar presión en cuya en la pulmonar, variables de precarga dinámicas, variabilidad de presión de pulso, variabilidad de volumen sistólico, los nuevos como el Hemosfib le va a dar la estancia arterial dinámica, variables de poscarga, resistencias vasculares sistémicas, índice de resistencias vasculares sistémicas, si tienen Swan-Ganz y tiene la posibilidad de medir en cuña, porque el Swan-Ganz, como vamos a ver en un video ahora, va a llegar hasta la pulmonar, pues puede calcular las resistencias vasculares pulmonares. Entonces vamos a entrar ya en los monitores como tal. Vamos a entrar primero en los monitores, en el tema de la termodilución transpulmonar, donde vamos a poder ver el gasto cardíaco por termodilución sistémica como tal. Básicamente lo que va a hacer la medición de gasto cardíaco por termodilución sistémica es 2 tiempos de temperatura. Ustedes tienen que tener la jeringa alrededor entre 10 y 20 mililitros con una temperatura establecida, y ese cambio de temperatura, que puede ser alrededor de los 10-15 grados, cómo va a cambiar en el momento de la inyección, pasa por todo el sistema arterial y cómo llega al final. Esta área bajo la curva es lo que nos va a determinar el gasto cardíaco, y es el principio de la medición de gasto cardíaco por termodilución sistémica, y es el clásico. Cambios de temperatura luego de la aplicación de líquido dofido. Lógicamente, si usted tiene un corazón óptimo, va a tener una curva así como esta. Si tiene un corazón hiperdinámico, pues lógicamente el tiempo va a ser mucho menor, o sea que esta curva puede ser hasta más pendiente y de base corta. Pero si usted tiene un corazón con una disfunción ventricular elevada, esta curva se va a hacer de base muy ancha, se va a prolongar en el tiempo, se van a demorar mucho los cambios de presión, porque su contractibilidad no es adecuada. Los cambios de presión van a ser muy disminuidos. Entonces, para mostrarles que la idea es que ojalá podamos tenerlos pronto, y más teniendo el tema de cirugía cardiovascular. Cirugía cardiovascular, yo creo que todos nos van a llegar con SWANS. Al anestesiólogo cardiovascular es el estándar de la mayoría de los grupos es por Swan-Ganz, y el grupo que va a venir si es el que están diciendo, todos van a venir con Swan-Ganz, bueno, los que lo requieren, los grandes. Como pueden ver, es una sonda bastante larga, tiene distintos puertos. Tiene el puerto para la aplicación del líquido con la temperatura como tal, el termistor, que va a hacer la medición de los cambios de temperatura, la medición de la PVC, la medición en cuña. Algunos tendrán otro para medir gasto cardíaco continuo, que es lo ideal. Otro punto importante, y hablando de eso de la continuidad, es que estos monitores analizan continuamente la hemodinámica, continuamente. Y eso es lo más importante, no datos aislados como a veces teníamos con monitores, uno de los grandes avances, hacer mediciones continuas y nosotros ver la tendencia de comportamiento, no en un punto aislado en el tiempo. Entonces, acuérdense que cuáles son los pasos desde el punto de vista técnico de poner el Swan-Ganz. Inicialmente la camisa de Swan-Ganz como tal, que es un catéter central, básicamente un catéter central con un lumen bastante grande, que nos va a permitir altos flujos. Luego, una vez esté puesta la camisa del Swan-Ganz, ahí sí pasamos la sonda. La técnica de colocación de la camisa del Swan-Ganz igualita como la venimos haciendo. Acuérdense que lo ideal, pasarlos por técnica egoguiada. Y aquí sí viene un punto bien importante dentro de la técnica, y es la monitoría continua a medida que usted va pasando esta sonda, porque usted tiene que analizar los cambios de presiones. ¿No? Van a ser cuánto va a tener la presión en la aurícula derecha, cuando pasa al ventrículo derecho, cuando pasa al sistema pulmonar y cuando ya lo encuña. Mire, por ejemplo, aquí hemos puesto la camisa de Swan, estamos poniendo como tal la sonda de Swan-Ganz y llegó a la aurícula derecha, o sea, está pasando por la unión cavatrial, y aquí en la aurícula derecha, mire, las presiones sistólicas generadas son muy bajitas, de 5. Las presiones en el corazón derecho son bajas. Casi no tenemos presión diastólica como tal. Vamos a ver cómo va avanzando la sonda, vamos avanzando la sonda, vamos a pasar al corazón izquierdo y vamos a ver qué cambios vamos a tener. Entonces miren cómo ya pasamos
de 5 a tener presiones entre 20 y 26. La diástole sigue siendo muy bajita, pero ya estamos en el ventrículo derecho. Ya estamos en el ventrículo derecho, vamos viendo los cambios de onda. Esto es muy importante cuando lo estemos colocando. Ya vamos a pasar al circuito pulmonar. Miren, ya estamos en la pulmonar, entramos en la pulmonar y ya comenzamos a tener presiones diastólicas alrededor de 3 a 5, de 3 a 5. Si vamos, entramos mucho, vamos a tener por encima de 10. La sístole lógicamente aumentando y lo vamos a acuñar ya para generar la presión en cuña. Entonces ahí se le va a acuñar, se abre el balón y le medimos la cuña, que en este caso le dio 14. Entonces acuñamos y luego nos vuelve a dar las presiones en el sistema pulmonar. De esta forma, de una forma muy gráfica, es básicamente cómo se coloca el Swan Ganz. Vuelvo y les digo, primero, asepsia, antisepsia, lo mismo de siempre, colocación de la camisa para poder que nos soporte el Swan Ganz como tal. Es muy similar a cuando ponemos un marcapaso transvenoso, viene con la camisa, viene el marcapaso transvenoso. En este caso, pues no es el marcapaso transvenoso, sino es la sonda de Swan Ganz. ¿Qué diferencia hay? Que aquí sí tenemos que estar, a medida que vamos avanzando, ver cómo van cambiando las presiones, para saber en qué punto estamos, para saber cuál va a ser la forma más fácil de acuñarlo para medir las presiones en cuña. ¿Listo? Entonces, aquí ya la medición del gasto cardíaco como tal, lo que yo les decía, 10 a 15 mililitros. Por el puerto específico del Swan Ganz hacen el flush y se genera esta onda. Se genera esta onda. Y el gasto cardíaco va a ser el área bajo la curva de la diferencia de presiones. Cuando usted lo inyecte acá, pasa por todo el circuito arterial, lo mide el termistor y le va a dar esta área bajo la curva, determinando el gasto cardíaco por termodilución sistémica. Diferentes gastos cardíacos, como pueden ver, lo que yo les decía, dependiendo de cómo está el performance, así va a tener las características de morfología de onda, de base muy ancha, en el cual, pues lógicamente es porque el corazón no se está contrayendo bien, vamos a tener problemas de contractibilidad, o hiperdinámicos, bases muy angostas con amplitudes altas. Vuelvo y le digo, al igual que la línea arterial, el solo hecho de ver la característica de la fibra arterial nos va a dar las características de onda. Medición de gasto cardíaco continuo. Tiene el sensor, este filamento, continuamente nos va a dar los cambios de temperatura. Sería lo ideal que tuviéramos gasto cardíaco continuo, porque así podemos ver las tendencias en el tiempo. Les quita trabajo a las jefes, porque no tienen que hacer la termodilución, la hemodinamia de una manera continua, ¿no? De hecho, en ese monitor es una de pronto de las falencias que le vi. Ellos no miden gasto cardíaco continuo, los Nikon Coden, me dijo el de la marca. Aunque son más caros también. O sea que serían muy contados los pacientes desde el punto de vista de costos. Lógicamente, como todos los procedimientos, tienen complicaciones, aunque muchas de estas con el advenimiento de la ecografía las hemos estado quitando. Funciones arteriales ecográficamente es muy raro que pase. Lesiones por lesión del vaso hemorrágica es muy raro que pase. El embolismo aéreo, pues hay que tener mucho cuidado de purgar adecuadamente todos los sistemas, que no entren burbujas, que el individuo hacerle un focus previo a ver cómo está su anatomía cardíaca, que no van a tener comunicaciones interauriculares para tener en cuenta eso. Neumotoras y hemotoras con el eco prácticamente eso queda por debajo del 0.05% si estamos bien entrenados en colocarlos. Procesos infecciosos, así como están de acuciosa todo el grupo de enfermería y de terapia, pues esto nos va a caer muchísimo. O sea que todas estas complicaciones cada vez, con todas estas tecnologías y todos estos grupos de buenas prácticas, prácticamente son muy raras que se vean.
Vamos al tema de análisis de contorno de pulso. Entonces ya vimos el tema de termodilución. Ahora, con esa termodilución, para terminar, no solamente es gasto cardíaco por termodilución, esa termodilución también le va a mostrar trabajo ventricular izquierdo, trabajo ventricular derecho, medidas de precarga estáticas como PVC y cuña. De ahí podemos inferir resistencias vasculares sistémicas, resistencias vasculares pulmonares. El análisis de contorno de pulso lógicamente va a ser basado en el área bajo la curva, pero de la onda generada de una línea arterial. Esta es una onda de línea arterial aislada. Él le toma todo el análisis de la morfología de la onda de línea arterial. Acuérdense que la onda de línea arterial tiene dos componentes, un componente sistólico y un componente diastólico como tal. Todo eso basado también en el concepto de elastancia y distensibilidad de todo el sistema arterial, lo que yo les decía, ¿no? El fenómeno de Wien-Kissel, que es aquí cuando se produce la contracción como tal, esto es un vaso, mire la deformidad que produce todo el volumen eyectado por el corazón, una deformidad en todo el sistema arterial, que por lo general ese volumen que va hacia todo el sistema arterial sobrepasa la capacitancia. Entonces, ¿qué hace el sistema arterial? Como es un sistema deformable de características de elasticidad y elastancia, él se deforma para poder albergar ese volumen excedente dentro de la contracción. Queda un volumen ahí como almacenado como energía cinética que en diástole, perdón, almacenado en sístole, que cuando viene el tema de la diástole, esa energía cinética genera ese onda de propulsión en diástole. Por eso es que nos perfundimos constantemente. Y eso es una parte de las mediciones que hacen estos dispositivos. Acuérdense que cuando tenemos dispositivos de contorno de pulso, que ustedes son los que definitivamente tenemos mayor experiencia en este tipo de dispositivos porque tenemos la plataforma de B1000. Hay que darle los parámetros antropométricos de estos pacientes a la entrada, ¿no? Hay que ponerles el peso, la talla, él nos va a definir el índice de masa corporal. Y eso dentro de su algoritmo, que es la famosa fórmula de Langer-Wouters, lo pone dentro de su algoritmo de manejo y nos va a dar todas esas variables que vamos a ver como tal. ¿Listo? FlowTrack no necesita calibración. La calibración que hacemos con el FlowTrack pues es la misma calibración que hacemos con la línea arterial. Pico y volumbio es termodilución pero pulmonar, que ahorita vamos a hablar de eso. La termodilución transpulmonar, muy similar a la termodilución sistémica, pero ya no vamos a tener un catéter que va a las cavidades cardíacas, ¿no? Aurícula derecha, ventrículo derecho y sistema pulmonar. No, aquí vamos a tener dos catéteres. Uno lo vamos a localizar, un yugular o subclavio, y el otro que va a ser a nivel arterial. Vamos a tener esos dos. Vamos a ver si aquí tengo una mejor, esta está mejor para explicarlo. Entonces vamos a tener dos catéteres. Uno superior y uno inferior. En el superior vamos a hacer la inyección que hacíamos en el Swan-Ganz, lo vamos a hacer en el superior, pasa por todo el circuito pulmonar y aquí él va a tomar los datos. Pico y volume view, termodilución transpulmonar, hacer esto. O sea, termodilución, pero pulmonar. Vamos a tener un Swan-Ganz en las cavidades, son dos catéteres, eso sí, hay que tener un catéter superior que va al sistema venoso y el otro en la parte arterial para poder hacer la medición del paso por todo el circuito pulmonar. ¿Listo? Lógicamente, las características de onda varían un poco. Lógicamente. Miren la característica de onda del cambio de presión. La termodilución sistémica, el cambio de la onda va a ser mucho más rápido en el tiempo. Aquí hacemos la inyección, pues hacemos la inyección, tomamos la temperatura inicial, luego al final. En la termodilución transpulmonar se demora un poco más, la curva es un poquito más desviada hacia la derecha, no es tan alta como la termodilución sistémica, son las diferencias como. ¿Listo? Estos sistemas Pico o Volume View
comienzan a integrar las dos formas de monitoreo de gasto cardíaco, por deposición pulmonar y por análisis de contorno de pulso. Nuestro clásico FLOTRAC, que es donde más tenemos experiencia, nosotros como grupo hemos venido utilizando alrededor de 10 años, variables continuas de precarga, poscarga y de performance cardíaco, y podemos también hacer misiones subrogadas. Podemos hacer, discúlpenme 2 segunditos. Bueno, volviendo al tema. Entonces, con FLOTRAC, que es análisis de contorno de pulso y es lo que más hemos medido, acuérdense que tenemos variables de precarga dinámicas, BBS, tenemos variables de performance cardíaco, índice cardíaco, gasto cardíaco, volumen sistólico, índice de volumen sistólico, o sea, tenemos variables globales e indexada por metro cuadrado de superficie corporal. Por eso ponemos peso y talla como medidas antropométricas y tenemos variables de poscarga. Para las variables de poscarga, como todos sabemos, tenemos que ponerle PVC. ¿Cuál variable de poscarga nos da? La variable de resistencia vascular sistémica y el índice de resistencia vascular sistémica. Lógicamente no nos va a dar resistencias vasculares pulmonares porque no tenemos la cuña. Acuérdense que para medir resistencia tenemos que tener el delta de presión. En el caso de la sistémica sí nos lo va a dar. ¿Por qué? Porque tenemos la presión inicial que va a ser la presión arterial media y nos va a tener la presión final que va a ser la PVC sobre el gasto cardíaco como tal. Como el gasto cardíaco como tal. Para el tema de la pulmonar, pues no tenemos la cuña, o sea que no tenemos la inicial, que va a ser presión en cuña, la final, perdón, que va a ser la presión en cuña pulmonar, y tampoco tenemos la opción de tener la presión inicial, que va a ser la presión media pulmonar. No vamos a tener esa opción. ¿Listo? Por eso es que FLOTRAC o cualquier dispositivo de análisis de contorno de pulso no nos va a dar resistencias vasculares pulmonares. ¿Listo? Este era nuestro viejo vigileo de segunda generación. Por aquí pasamos ya hace rato. Estudios que ven la relación entre termodilución como tal y FLOTRAC. Lógicamente, como les dije, todo monitor se tiene que comparar con termodilución. Miren que no hay tanta dispersión de los datos, más o menos es lineal. Y nuestra plataforma Volumbion actual, que es la que todos conocemos. Podemos medir el estado volumétrico, gasto cardíaco, es muy amigable. Me gustan mucho los sistemas Edwards por eso, muy amigables. Igual que Pico, como lo mostrábamos, los dos catéteres, el catéter arriba venoso, donde vamos a hacer la insuflación del líquido. De este también tuvimos algo de experiencia, desafortunadamente. El tema con la GPS de la consecución del traductor de Volume View era un poquito complejo, pero pusimos varios en su momento. Y lógicamente tiene que tener el catéter de línea arterial donde se va a poner el traductor de Volume View para hacer el análisis, ese traductor de la termodilución transpulmonar. Nos va a dar parámetros de rendimiento cardíaco, como ya les decía, gasto cardíaco, volúmenes sistólicos. Y tenía una cosa muy importante que era la parte volumétrica, ¿no? Volumétrica, que era el agua pulmonar extravascular, nos daba el índice de permeabilidad, el volumen global telediastólico, la fracción de eyección global. Era bien interesante. Ojalá la vuelvan a producir, o si de pronto Nikon Coden nos da la posibilidad de Pico, que da más o menos todos estos parámetros. Aquí el árbol del Volume View, que ya todos ustedes lo conocen, la posibilidad de, si le ponemos hemoglobina, si le ponemos saturación arterial, nos va a dar el aporte, el consumo, o sea, nos va a dar una relación bien exacta de cómo está esa relación de aporte y consumo de oxígeno. Por eso yo les digo, optimicemos estos monitores. La información hemodinámica que nos dan es grandísima. Hagámosle nota en cada turno a estos monitores, por favor. ¿Listo? Aquí ejemplos de nuestros pacientes. Son pacientes que hemos tenido como tal.
Nuevamente les digo, las variables que medimos, variables de rendimiento cardíaco, gasto cardíaco, índice cardíaco, volumen sistólico, la que más nos importa. Acuérdense que nosotros podemos jugar con qué variables queremos que nos muestren estos monitores. Nuestra curva de Fran Starling, lo que vimos como tal en diagrama, lo podemos ver acá ya como tal en la teoría, en la práctica. Lo que yo les digo son formas podemos decir que son laboratorios de fisiología, lo que ya estamos teniendo con nuestros pacientes, y podemos entender ya aquí directamente todos los conceptos hemodinámicos que hemos hablado. Miren, un individuo con un volumen sistólico totalmente caído, con una BBS que está en la curva dependiente de volumen. O sea, a este individuo, ¿qué le podríamos hacer? Inicialmente colocarle volumen. Si vemos que el volumen no responde a volumen adecuadamente, muy probablemente asociarle algo de inotrópico sería lo adecuado. ¿Listo? Una vez hecho eso, miren cómo optimizamos. Pasamos de estar en un individuo en la zona dependiente de volumen a ya estar óptimo en su volumen. Tiene una BS por debajo de 13, ya no va a requerir volumen. El volumen sistólico está óptimo, ya pasó de 23 a 66. O sea, lo optimizamos. Muy probablemente es algo vasopléjico, eso hay que tenerlo en cuenta. Puede ser por el tema de los hipnóticos e inductores que le tengamos a este paciente, ¿no? Y cuando hacíamos termodilución transpulmonar, qué interesante era ver el agua extrapulmonar, el índice de fuga capilar. Aquí podemos tener claramente, miren, tres variables de precarga, tres variables de congestión. Un individuo que está en la curva no requeriente de volumen va de la mano de ese ELWI que estaba en 10.4. Miren, el pulmón se le estaba llenando de agua. O sea, este individuo definitivamente no requería más volumen. Y unas PVC que estaban óptimas, ¿no? Estaban entre 8 y 12. O sea, si nos vamos a todas las variables, más o menos estaban dentro de los parámetros de un individuo que no requería volumen. Más estudios que comparan las formas y las lineaciones lineales, no hay tanta dispersión de los datos. Y esta es una de las plataformas que de pronto vamos a tener, ¿no? Que ojalá tuviéramos, ¿no? Que es como el Rolls Royce de los monitoreos hemodinámicos, muy amigables. Todas las variables que ya conocemos las tienen ellos, las variables de precarga estática, dinámicas, performance cardíaco, postcarga, y aparte de eso, nos traen unos nuevos análisis que nos hacen aún más exactos nuestros análisis hemodinámicos. Aparte de eso, que tiene algo bien interesante, que de pronto el impacto más grande puede ser en el paciente peroteratorio, que es el índice de predicción de hipotensión. Este índice de predicción de hipotensión no es una variable como tal de cardíaca, no es una variable como tal hemodinámica, es una variable que sale de algoritmos como tal del dispositivo. Como les digo, que se asocia, también asocia el tema de la estancia arterial, que es bien importante saber cómo está la estancia de ese paciente, si realmente nos va a responder a volumen con la estancia, y el tema del DPDT como medida de contractibilidad. Ya los sensores, el sensor que va a tener este monitor Hemosfear va a ser el sensor Acumen. El Volume View fue reemplazado por el Acumen, aunque muy probablemente el monitor en la próxima edición vaya a tener la posibilidad de los traductores. Una cosa bien importante que quede claro, porque a veces hasta mismos especialistas tienen como esa variación, no tienen claro esto, ¿no? La plataforma como tal, el monitor, le puede soportar varios tipos de traductores. Actualmente este Hemosfear te soporta el traductor Acumen, que es el que trae el índice de predicción de hipotensión, y te trae el FlowTrack clásico, que también lo maneja Emil. En el caso de Emil, ¿qué traductores manejaba? Manejaba el Volume para hacer termodilución transpulmonar y manejaba el FlowTrack para hacer análisis de contorno de pulso. Como pueden darse cuenta, es una monitoría gráfica muy bonita, el tema de las variables de rendimiento cardíaco, gasto cardíaco, sistólico, DPDT, el tema de resistencias vasculares. Ya no solamente nos vamos a tener la resistencia vascular, sino vamos a tener el tema de la elastancia arterial dinámica y el índice de predicción de hipotensión como tal. Nuevamente, ¿en qué punto de la precarga estamos? El tema de los zócalos, de los SOCs para determinar que también nos permite, todos estos monitores ya traen, aparte de la hemodinamia, la posibilidad de que podamos tener monitorea también de perfusión cerebral, el NIRS,
el NIRS, lo que es el BIS, el PSI, monitoría de la conciencia. Mire todos los traductores y todos los sensores que soporta este Hemisphere, el Foresight, que es medición tisular de oxígeno, o sea, mínimamente invasivo, el Acumen, el Flotra clásico, los Swan Gans, el venoso, el continuo. O sea, esta plataforma es bien interesante porque podemos tener todo tipo. También podemos tener el análisis de contorno de pulso no invasivo, ¿no? Que es por análisis de perfusión distal. El Nikon Coden que estamos probando también tiene esas opciones, ¿no? Y yo creo que ya hemos dado un repaso de los distintos monitoreos un poco extenso. Llegamos a tener 76 personas. En un momento dado se nos salieron 6, como 7 personas se nos salieron. Me imagino que es por el tema del trabajo y todo esto. Me disculpan, pero habría que dejar muy claro estos conceptos y hay que aprovechar estos espacios donde está la mayoría de personas conectadas. Mi meta es que todo el grupo maneje estos conceptos muy bien, desde el auxiliar, la enfermera, el asistencial, terapia respiratoria, terapia física, me maneja estos temas muy bien. No sé si vamos a la sesión de preguntas. Santana, ¿vas a tener algún comentario? ¿Algún comentario de los colegas especialistas si hay conectados todavía? Voy a Hola, abrir Doc. los micrófonos. Muchas gracias por la presentación, muy completa, muy profunda. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algo. Pueden reactivar el micrófono si quieren hablar. Eso. 515808, dice yo. Puedes hablar. Hola, soy yo. ¿Cómo estás? Eh, Bien, lo que pasa cuando estabas hablando de la monitoría de BMI, de análisis de contorno de pulso, siempre nos genera mucha desconocimiento, o no sé, pues hay como ese conocimientos encontrados con referente a utilizar este tipo de monitorías en pacientes con arritmias. Entonces, no sé qué pronto nos puedas decir con respecto a eso. Bueno, el tema de las arritmias. Estos monitores, y una vez que nos quede claro, ya que está la mayoría de grupos, me pareció bien interesante la pregunta, para que tengamos conceptos. Definitivamente las variables de precarga sí se van a ver alteradas si estamos frente a flutters o fibrilación auricular. Pero en el tema de medición de gasto cardíaco no se altera tanto. Y eso hay que dejarlo muy claro, ¿no? O sea, vamos a guiar cómo está ese rendimiento cardíaco, el tema de índice cardíaco, volumen sistólico, de pronto no, de pronto sí lo podríamos analizar. Ahora, si está con tripletas, dupletas, sí podría poner, porque ellos ya tienen el algoritmo que evita las alteraciones, sobre todo en el análisis de las variables de precarga, de las variables dinámicas. Pero sí tiene que quedar muy claro en la historia, ¿no? Tiene que quedar muy claro en la historia. Ahora, si tenemos termodilución transpulmonar, no tiene nada que ver. Ahí sí no tendría ningún problema en ponerse el monitor. Si nos quedamos con el Nikon Coden, que podemos hacer pico y termodilución transpulmonar, no tendríamos ningún problema. El tema está en las variables dinámicas de análisis de contorno de pulso. Pero listo, entonces ya sabemos que el análisis de BBS va a ser un poquito limitado, pero podremos sacarle cómo está ese gasto cardíaco, cómo está el volumen sistólico, podríamos evaluarlo. Ahora, individuos que sí están en una taquicardia supraventriculares, frecuencias cardíacas por encima de 140, a veces los datos hay que tomarlos más cuidadosos, tratar de controlar la frecuencia para que el análisis se pueda hacer mejor. Ahora, si tenemos la posibilidad de tener varios dispositivos de monitoría como sería lo ideal, pues a ese paciente con FA fibrilación no le pongamos análisis de contorno de pulso, pongámosle SWAN. Sería lo ideal, pongámosle SWAN. O quedémonos entonces con una línea arterial, en ese orden de ideas. Lo ideal es que tuviéramos, y pues la gerencia creo que va en ese mismo concepto y han copiado, y ojalá el tema de los precios no nos limite, sería tener por lo menos
tres tipos de monitoría que casi todas estas plataformas las están dando, ¿no? Termodilución sistémica por Swan-Ganz, análisis de contorno de pulso, termodilución transpulmonar y sistemas no invasivos. Por ejemplo, esos pacientes de 90 años que ya están en su etapa final de la vida, no queremos ser tan invasivos, pues podríamos ponerle un Foresight o un ClearSight en el caso de Edwards, o estos sistemas de Nikon Coden no invasivos, que ellos tienen también algoritmo, o el tema del IDCO, que también tiene algo muy similar. Cero invasividad en estos pacientes que de pronto sí queremos tener un monitoreo un poco más exacto, aparte de las variables clásicas de presión arterial media, presión sistólica, gasto urinario. Queremos ser un poco más exactos, pero sin ser tan invasivos. O en pacientes muy jóvenes, como maternas, con preeclampsia o eclampsia, que tampoco queremos ser tan invasivos, pero sí queremos tener algo más fidedigno en cuanto a la monitoría. No sé si quedó claro, Natalia, ahí. Sí, señor, gracias. ¿Más preguntas? Más preguntas, sobre Ahora todo no lo las dudas que a tengo. veces han surgido en las revistas, ¿no? En las revistas, esos errores que se han visto algunas veces. Tratemos de subsanarlos ahora. No sé, Nicolás, que ha tenido varios sucesos conmigo. ¿Nicolás está ahí? Sí, pero yo lo vi por ahí. No sé, Nicolás, si Dudas, quieras uno, preguntar algo. y pues, están allí en este momento en ronda médica con una paciente. Listo, listo, listo. Eh, el tema, lo ideal es siempre, lo ideal línea arterial a línea radial, es la que menos problemas tiene. Casi todos los algoritmos están basados en línea arterial, pero si no, la opción de la femoral es adecuada. Si vamos a tener hemosfera, ahí puede servir algo también de duda en cuanto a la radial y la femoral. Si el tema del HPI está con radial, pero las otras variables las podemos medir exactamente sin ningún problema en una femoral, o sea que no habría problema de ponerlo. Ahí la variable de cuidado sería el HPI, que no estaría tan validado a nivel femoral. A ver, Nicolás está ahí. No tienes dudas, Nicolás? No, señor, ninguna. Vamos escuchando, Doc. Acuérdense que FlowTrack es línea arterial, análisis de contorno de pulso, no necesita un catéter central para medición. O sea, como tal para análisis, si usted le quiere medir resistencia vascular sistémica, sí le tendría que poner un catéter de PVC para hacer la medición como tal de resistencia vascular sistémica. Pero si no lo tiene, usted puede medir las otras variables sin ningún problema, no tiene por qué quitarlo, ¿listo? De pronto era una duda que tuvimos en algún momento con Nicolás en algún paciente. No sé qué otra duda tengan. No, Pero justamente eso era importante aclarar, porque si necesitamos analizar todas las variables que nos brinda el contorno como tal de pulso, no necesariamente el paciente tiene que tener un catéter central, básicamente desde la línea se puede conectar. Lo otro que siempre vemos es que nos da, pues estos equipos y demás, siempre lo que nos han enseñado es que deben de tener una posición adecuada. Entonces a veces uno tratar lo más alineado posible de estar a nivel del corazón y a veces uno encuentra esas plataformas o como tal el sensor que debe estar alineado al corazón, en la cabeza, en los pies, entonces tener en cuenta todas esas cositas. Y que básicamente es cuando uno coloca este tipo de monitorías es para resolver oportunamente y no que se vuelva como si fuese un monitor de cabecera, simplemente ver parámetros y no hacer nada. Eso es, entonces para que lo tengamos en cuenta. ¿le parece al lugar, jefe Natalia? Y lo que hablábamos. Paciente con monitor que por lo menos, como mínimo, tenga un análisis en el día y uno en la tarde. Aplica para médicos y enfermería también. ¿Listo? A las notas que hacen la jefe, bueno, nota de enfermería como tal. Y que vaya de la mano, ¿no? Para evitarnos posibles glosas, sobre todo que si van a comprar monitores nuevos, ¿no?
y que no quede como un adorno. Por eso el esquema de la historia clínica, del día a día, de la evolución médica, quedó con toda esta posibilidad de análisis. ¿Sí o no, Santana? Sí, doctor. Eso lo están Bueno, teniendo mucho en cuenta porque con base a eso es que se factura. exactamente. Listo. No sé, entonces, ¿más preguntas? No, señor. ¿Todo claro? Sí, profe. Bueno, listo. Bueno, yo pienso, Doc, vamos a dejar la capacitación hasta ahora, hasta esta presentación, y se va a reprogramar la de sepsis, pues por el tiempo que todos tenemos en este momento. Me disculpan, pero sí quería que estuviéramos al día, hacerles un update de esto que me parece que es muy importante y estas 2 semanas vamos a estar con este tema, Natalia. Me disculpa si de pronto me demoré mucho y no se pudo hacer la de Fabri, sepsis. Fabri, ¿Sí? ¿cuánto vale el año del Harvey? Eso no es ¿De caro, qué? eso debe costar del simulador Harvey vale como $50 anuales, eso no es caro. No, sí es carito, pero eso me lo compró la universidad una vez. Yo te lo voy a averiguar. Ah, en la página lo Ah, dice. Ahí en la... sí, porque sí, podemos aquí entre varios hacer una Sí, colecta y lo instalamos en uno de los computadores de la UCI. sí, sí, sí. Y sí, lo que tú decías es la curva de Gator. Creo que dije Starling, ¿cierto? Es las curvas de Sí, Gator. Sí, curvas las de curvas de Starling era Gator. de Sí, sí, Ah, ok. son las curvas de Gator. Sí. Bueno, hermano, gracias. Ok. Bueno, Gabriel, tú que eres de los especialistas, creo que el que está más activo en la UCI, vamos a tener estos monitoreos, optimizarlos, usarlos, ¿no? Usarlos, Gabriel. Usarlos, Sí, sí, sí. colaboren con ese, los especialistas. Tenemos residente de información, usémoslos, nos da muchísima información, podemos ser más exactos en el análisis. Si la gerencia, como nos ha dicho Franco, vamos a posibilidad de tener hasta 2 sistemas de monitoreo, optimicémoslos al máximo, ayúdame con eso. Y pues Ok. tenemos grupos de formación en todos los aspectos. Creo que Natalia también tiene sus estudiantes de enfermería, nosotros en anestesia y cuidado intensivo. No sé si terapia también tenga, pues todo eso desde el punto de vista académico muy importante y vamos a tener un monitoreo más exacto y preciso. Y si tenemos el EMOSIL de predicción, que es un paso ya superior en la monitoría, porque son máquinas que van a tener el sistema lo que es Machine Learning y en cierta forma, es el comienzo de la inteligencia artificial aplicada a la monitoría hemodinámica. Ok, bueno, estaremos pendientes de cuáles pacientes son los que más se benefician de... Sí, creo que esta Doctor, charla se grabó durante todo el tiempo, me están preguntando, sí, yo le quité la grabación, la voy a bajar y le doy el link a Natalia para que la comparta. en el chat les dejé el registro de asistencia para que por favor lo diligencien. Sí, por favor. Y no sé, Santana, para la otra semana, de pronto entonces hacemos la de sepsis, puede ser a la misma hora, no sé, lo cuadramos después con Natalia. Sí, profe, no hay ningún problema. Entonces, Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos ahorita más tarde, voy para el hospital, nos vemos. bueno, Chao. a todos les damos las gracias por estar presentes, por sacar el tiempo para esta capacitación muy completa y muy necesaria para cada uno de nosotros. Recuerden la asistencia y estén pendientes la próxima semana para que hablemos de sepsis. Un abrazo, que estén muy bien. Cuando diligencien el link se pueden desconectar. Muchas gracias a todos por la participación. De todas maneras, Natalia comparte el link a los grupos de WhatsApp, ¿no? O si de pronto esto se les borra o algo.
Ay.